Muy buenas tardes. En esta tarde de lluvia vamos a concentrar nuestra atención en el relato de la conversión de San Agustín. Lo que me interesa fundamentalmente es plantear una relación entre el patrón o esquema que sigue el relato con una influencia del maniqueísmo que pervive en él a pesar de los años, después de haber abandonado a los maniqueos. Es de todos conocido que la fe maniqueísta o el pensamiento maniqueísta está muy presente en la teología de Agustín de Hipona. Eh, lo que posiblemente ha faltado es mostrar con más detalle esas influencias. Eh, un autor holandés, Johannes van Oort, ofreció hace unos pocos meses un texto a consideración de la comunidad académica, planteando con mucha documentación la, la profunda huella del maniqueísmo presente en el relato de la conversión de Agustín. Entonces, lo que me interesa con esta presentación es hacer referencia a esos detalles que están presentes en el texto y que muestran digamos, permite entender mejor algunos detalles de la conversión de San Agustín o de cómo pensaba San Agustín. Fundamentalmente, él va a seguir un esquema maniqueo para presentar la conversión suya a la fe cristiana. Eh, Vamos ahora a ver con algún detalle qué significa eso, pero antes quisiera pasar a considerar algunos detalles de la gnosis, de qué es la gnosis, luego qué es la gnosis maniquea o el maniqueísmo, para finalmente caer en eso que partía inicialmente, la presencia del maniqueísmo en el relato de la conversión de Agustín. La gnosis es un fenómeno muy interesante que vale la pena ser estudiado. Ha alimentado literatura, ha alimentado el cine, probablemente ustedes han visto el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, todas estas puestas en escena de obras de Dan Brown. Bueno, este autor, Dan Brown, lo que hace es tomar relatos gnósticos y novelarlos. Bien, una fórmula posiblemente exitosa, muy hollywoodense y ya ustedes conocerán el resto de la historia. Eso, sin embargo, no nos dice que es la gnosis como tal. Por otra parte, hay que tener presente que la gnosis, desde la óptica cristiana, en cualquiera de sus denominaciones, pues ha sido altamente censurable. No sabemos a ciencia cierta el origen preciso de la gnosis como tal, en qué sitio o con qué personas o con qué grupo de personas comenzó. Lo único que puede saberse es que está asociada con la cuenca oriental del Mediterráneo, posiblemente compartió tierras con el cristianismo en sus orígenes. Eh, E incluso es posible pensar que dentro de las nacientes comunidades cristianas estuvieran presentes gnósticos. ¿Por qué se puede tener esa sospecha? Fundamentalmente porque los hallazgos de algunos eh, copias de manuscritos de papiros o de antiguos, por ejemplo los textos de Nag Hammadi, eh, resulta que no solamente o los textos de Qumran no solamente contenían textos, versiones de los evangelios, que ustedes y yo conocemos, sino también textos gnósticos, los evangelios gnósticos. O bien, son los textos gnósticos, se sabe que se encontraban en algunos recintos de comunidades cristianas. En fin,
La historia posiblemente esté todavía por describirse, en una historia que muestre más claramente la identidad de cada una de estas fe y la relación que hubo entre ellas. La gnosis fundamentalmente es un movimiento salvífico, es decir, un movimiento de carácter religioso que ofrecía la salvación a los seres humanos. Se basa en una interpretación negativa del mundo y de la existencia y también una negación del mundo, es decir, que la vida, si existe, no está en este mundo sino fuera de él. Al gnóstico se le conocía como gnosticoi, y la gnosis significa fundamentalmente conocimiento. Entre sus elementos fundamentales hay que afirmar que hay un Dios desconocido, es trascendente. Recuerden que el Dios cristiano o el Dios judío, incluso el Dios islámico, tiene identidad, tiene un nombre. O sea, los creyentes saben quién es. En el caso del cristianismo, por supuesto que además se va a ver representado en la figura de Jesús, su Hijo. Repito, para la gnosis Dios es algo desconocido, por trascendente, está por encima del mundo y no tiene pertenencia alguna con el mundo, muy diferente del Dios cristiano o judío. Sofía es un agente muy particular, es un personaje muy particular en el relato gnóstico, porque ella tiene un doble papel. Por un lado es un agente creador del mundo, pero por el otro lado ha cometido una falta. ¿Recuerdan en el Código Da Vinci que la actriz principal se llama Sofía? Bueno, ella tiene que encargarse de hacer una reparación. Sofía da origen al Demiurgo, que es un personaje malo, y es el que crea el mundo malo. Vean cómo se va armando toda una cosmovisión en la cual no solamente hay seres trascendentes, hay un mundo más allá del que conocemos, sino que el mundo en el que nosotros conocemos es un mundo que no es bueno en sí mismo, no tiene nada bueno. Y por supuesto que eso justifica la salvación. La salvación es salir de este mundo, no es la redención cristiana en el sentido de que yo puedo ser bueno en este mundo por el perdón de los pecados o por la gracia de Dios, sino que la idea de ser bueno no es un cometido de los gnósticos. La idea de ser bueno no existe, o si existe, está mediada precisamente por la idea de salir de este mundo, que es malo. Por otra parte, tenemos los soberanos de los 7 planetas. El mundo es gobernado por estos 7 arcontes y que son dirigidos por el Demiurgo. Los 7 planetas definen el destino negativo de todos los seres humanos y de los cuales hay que liberarse. La liberación es pasar por esos 7 planetas, liberándose de cada uno hasta llegar al Dios desconocido. La metáfora del descenso y ascenso del alma, que es una metáfora muy utilizada en la antigüedad, tanto filosófica como religiosamente, consiste en descender de la región celeste, es un descenso a través de las distintas esferas hasta el cuerpo y regresar después de la muerte. Vean que, digamos, ¿por qué descendemos? Descendemos porque hay una falta primera, la falta de Sofía. ¿Okay? Eso justifica o explica, mejor dicho, explica que haya un descenso hasta esta condición corporal. Y, por supuesto, morir significa abandonar este cuerpo y ascender nuevamente a la casa eterna. La gnosis, además, se maneja o se estructura por un dualismo entre luz y tinieblas. Dios, el hombre interior, pertenece al reino de la luz. El demiurgo, en cambio, junto con los arcontes y el mundo, pertenecen al reino de las tinieblas. Vean este juego de oposiciones tan claramente definido y que a los seres humanos nos tocó la suerte de estar del lado del mundo, es decir, del reino de las tinieblas. La tarea es
abandonar este reino de las tinieblas y dirigirnos al reino de la luz. Otros ejemplos del dualismo: alma-cuerpo, espíritu-materia. El cuerpo y la materia forman parte del reino de las tinieblas, mientras que el alma y el espíritu forman parte del reino de la luz. También otro elemento fundamental es la doctrina del Dios hombre, es decir, el mito del hombre originario. El Dios desconocido es el hombre primero, se aparece a los arcontes, estos crean al hombre terreno y por el cuerpo el hombre experimenta la caída. No estoy diciendo que el cuerpo crea la caída, estoy diciendo que el hombre experimenta que está caído gracias a que tiene un cuerpo. La noción del Salvador es otro elemento presente en la Gnosis. Todos los modelos coinciden en una revelación salvadora o un mensajero que salva gracias a una revelación. De ahí el énfasis en el carácter de conocimiento que tiene esta religión. ¿Qué significaba ser gnóstico? Significaba adquirir el conocimiento, y que solamente a través del conocimiento era posible alcanzar la liberación. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento que es precisamente el que les estoy comentando. ¿Por qué este mundo es malo? ¿Cómo es posible salirse de este mundo, liberarse de este mundo? ¿Cómo es posible pasarse del reino de las tinieblas al reino de la luz? Etcétera. Finalmente, la doctrina de las hipóstasis y las ideas de emanación. La Gnosis presenta, entre otras características, una cierta mitología, es decir, necesita poblar el mundo sobrenatural de seres. Entonces aparecen las hipóstasis, que son nociones personificadas. Si quieren pueden entenderlo también como un sustituto de un personaje divino. Y las emanaciones, que son actos espiritualizados de generación o nacimiento. Al igual que podemos observar en otras filosofías, estoy pensando en Plotino, la Gnosis va a presentar una riqueza importante en cuanto a cómo se explica el mundo presente, el mundo terrenal en el cual estamos, acudiendo precisamente a personajes, a instancias, a sustancias, a entidades que están más allá de este mundo, pero que ejercen un papel sobre él, sobre este mundo. Muy bien, pasemos ahora rápidamente a la gnosis de Mani, o al maniqueísmo, y que fue la que conoció Agustín de Hipona. Posiblemente tuvo conocimiento de otras enseñanzas, no les sé decir exactamente, no tengo conocimiento de ello. Sí podemos saber con seguridad y por varias evidencias importantes en su producción literaria que la doctrina de Mani ejerció una influencia muy profunda en Agustín, tanto así que en su teología se pueden encontrar algunas valoraciones posiblemente recargadas de algunos aspectos, por ejemplo el pecado original, que se sabe que son una influencia clara de la visión maniquea del mundo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque otros padres de la iglesia, contemporáneos de Agustín, resulta que no sostienen esa imagen tan negativa, tan recargada de la condición pecaminosa del mundo o del pecado original, como la presenta Agustín de Hipona. Bien, Agustín de Hipona, como ustedes recordarán, estuvo con los maniqueos alrededor de 9 años, entre los 18 y los 29 años, es decir, en su etapa joven. No pasó de ser un auditor u oyente, y vean que en una de sus cartas, esta relativa a la carta de los fundamentos de los maniqueos, dice lo siguiente: veamos entonces qué me enseña Mani y consideremos antes que nada aquel libro al que denomina Epístola del Fundamento, que contiene casi todo lo que creen
la misma en verdad que se nos leía en aquel tiempo de miseria cuando decíamos ser iluminados por ustedes. Eso es un testimonio de él como oyente, auditor, que fue dentro de la jerarquía maniquea, fue la única el único nivel en el cual él estuvo. Detengámonos un momento en la figura de Mani, para luego regresar a Agustín. Mani es un personaje que aparece en el siglo III después de Cristo, es de origen persa, nace en el año 816. Su propuesta, sus enseñanzas son la última gnosis que se elaboró en el mundo antiguo. Tuvo un conocimiento de las religiones del momento. Vean que su ubicación en Persia significó estar en una región intermedia entre el mundo romano por un lado y el mundo indio por el otro lado, lo cual le permitió estar en contacto con diferentes religiones, la irania, el cristianismo, el budismo, y por supuesto eso lo llevó a elaborar una propuesta sincrética. Fue perseguido, sufrió padecimientos, fue preso y falleció en el año 276. Algunas de sus enseñanzas que nos interesan para efectos de esta presentación: su dialéctica entre la luz y la oscuridad. Los seres humanos nos movemos entre la luz y la oscuridad, y todas las cosas, aunque están en el cosmos, y el cosmos es el sitio oscuro, todas las cosas contienen algo de luz. Al igual que los otros relatos gnósticos, también presenta una historia de salvación, y esa historia consiste en regresar al mundo luminoso, y se logra por una recta conducta. La meta es que no haya mezclas entre luz y tinieblas, es decir, que queden completamente separadas. La recta conducta consiste precisamente en eso: separar la luz de las tinieblas en la propia vida. Ahí pueden ustedes observar un mapa que nos ilustra un poco la extensión que logró el maniqueísmo entre los años 300 y 500 después de Cristo. Se sabe que llega hasta Bretaña, atravesó todo el Imperio Romano, se le conoce en el norte de África y alcanza hasta China. Es un detalle interesante. Si ustedes buscan en Google o en algún metabuscador, buscan imágenes del maniqueísmo, muy posiblemente van a encontrar imágenes chinas, del maniqueísmo en China. Muy bien, otros rasgos del maniqueísmo que hay que tener presentes. Aquí quiero posiblemente recalcar que no solamente fue una religión gnóstica más, sino que además fue objeto de persecución. Lo encontramos en Mesopotamia, bajo el dominio persa. Mani de alguna manera competía o quiso competir con las otras religiones, y su propuesta religiosa quiso ser alternativa a todas esas enseñanzas, y por supuesto dentro de ellas ganar adeptos. Eso le permitió gozar de alimentarse de una gran diversidad cultural y lingüística. El Imperio Romano en un momento dado decidió controlar el maniqueísmo, aumentando desde el siglo IV las leyes antimaniqueas que terminaron incluso en persecución. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que animaron a que el maniqueísmo fuera fuertemente perseguido por el Imperio Romano? Recuerden que a la altura del siglo IV el cristianismo era la religión oficial del imperio. Por otra parte, eso quiere decir que no solamente se reconocía un credo, que era la fe cristiana, y no se reconocían más. Por otra parte, el maniqueísmo significaba el ingreso del imperio persa en el mundo romano,
y eso era inadmisible. O sea, que el maniqueísmo significaba una amenaza política para el Imperio Romano. Y por supuesto, de acuerdo con lo que ya les dije sobre el cristianismo como la fe del Imperio Romano, resulta que el maniqueísmo dirigió su proselitismo, su labor misionera, se dirigió hacia la iglesia cristiana. Algunos elementos de su organización se conocía como la Santa Eclesia. Estaba compuesta por los elegidos o perfectos, hombres y mujeres, que vestían a la usanza persa. Eran viajeros incansables, portadores de libros y tenían muchas liturgias. Por otra parte, los perfectos se hacían acompañar de los auditores mediante complejos rituales. Estos oyentes colaboraban con los primeros atendiendo sus necesidades y no pasaban desapercibidos, es decir, no se distinguían de su entorno y básicamente. Los maniqueos fueron objeto de persecución porque mantuvieron semejanzas con la fe cristiana. Recuerden que el intento de ellos de dirigir su proselitismo a la fe cristiana, pues se tradujo en que las enseñanzas guardaban una similitud importante. Y eso permitió, en algunos casos, que se pudieran ocultar al interior de la iglesia, es decir, dentro de comunidades cristianas. Nada más piensen cómo Agustín, si ya había sido condenado, si era perseguido el maniqueísmo en el Imperio Romano, cómo Agustín logra ser maniqueo. Entre el año 373 y el año 382 conocemos la etapa maniquea de Agustín. Hacia ese año, 373, es que nace su hijo Adeodato. Agustín tenía ya un tiempo de estar conviviendo con una mujer, que es la madre de Adeodato. En el año 386 es el año de la conversión a la fe cristiana. Vean que tan solo 4 años después de haber abandonado el maniqueísmo es que él adopta la fe cristiana. A partir de ese momento va a dirigir unos esfuerzos importantes contra la fe maniquea y se cuentan entre sus obras, que ustedes saben que son muchas, una gran cantidad de escritos contra la fe maniquea. Aquí cito nada más 3, acerca del Génesis contra los maniqueos, la epístola maniquea que llaman el fundamento. Para ese tiempo, cuando escribe esta carta, ya era obispo auxiliar de Hipona, y acerca de las 2 almas contra los maniqueos del año 391-392. Recuerden que este tema de las 2 almas o las 2 voluntades es atendido por Agustín en las confesiones. No es un asunto cualquiera el que lo haya mencionado, como tampoco que escribiera una obra dedicada a ese tema. Muy bien, pasemos ya, para ir concluyendo esta presentación, a la presencia de patrones maniqueos en el relato de la conversión. Recuerden que la conversión de Agustín está narrada en el libro 8 de las Confesiones, de los números 13 al 30. Durante todo este relato es fácil encontrar algunos trazos de la presencia del maniqueísmo en la exposición o en el relato que hace Agustín. Es el relato biográfico que hace Agustín de su conversión. El hecho de que sea un proceso, es un proceso que tiene etapas, es un proceso en el cual hay una confesión ante sí mismo del pecado, precisamente para dar paso a la nueva condición,
La aparición de algunas figuras, como por ejemplo Ponticiano, que aparece como alguien superior a él, que le dice qué es, que le indica qué tiene que hacer. Y otros elementos más nos ayudan a entender la estructuración del relato que sigue un patrón maniqueo. ¿Será eso que Agustín no dejó el maniqueísmo atrás? ¿Será que simplemente está tomando elementos estructurales para poder organizar su relato y que es un préstamo únicamente? Puede ser, es muy posible. ¿Será que en la psicología de Agustín quedó muy grabada el acento que el maniqueísmo pone en la condición del pecado asociada con el cuerpo, tanto así que recarga las tintas en la incontinencia sexual como la raíz de todos los males? Es muy posible que sí. Es muy posible que sí. O por lo menos no puede descartarse esa posibilidad. Como les decía, este autor holandés, Johannes van Oort, publicó hace unos meses, puso a discusión de la comunidad académica en ese sitio Academia, puso a discusión el texto a ver si los demás estudiosos estaban de acuerdo con su punto de vista. Como les digo, no hay novedad en en señalar la influencia del maniqueísmo en Agustín. La novedad que él introduce es que el relato está siguiendo un esquema maniqueo. Y los énfasis que Agustín utiliza o expresa a través de imágenes y palabras para retratar su conversión no se encuentran en autores contemporáneos a él ni en la tradición cristiana. Solamente pueden explicarse por la influencia maniquea. Veamos algunos de esos rasgos. Primero, la confesión de la condición de pecado. No bastaba solamente decir que era pecador. Resulta que nos regala un autoexamen por el cual se muestra a sí mismo, se ve a sí mismo y ve las peores aberraciones, los peores pecados, la peor condición posible. Hay todo un juicio autocondenatorio que lo asocia con una indómita sexualidad. Y este acto de confesión de los propios pecados, con este énfasis, con esta relación con el cuerpo, es muy propio de los rituales, era muy propio de los rituales maniqueos. Hay entonces una conciencia de una profunda condición pecaminosa. Esto es importante porque la confesión de la situación pecaminosa, de la condición pecaminosa, del ser un pecador, de ser un pecador tan fuerte, es indispensable para dar el paso a la conversión. ¿Ok? Por un lado. Pero por otro lado, el pecado aparece asociado con el cuerpo. Este es un elemento valorativo que lamentablemente pasará a la Edad Media y el cuerpo va a llevar, en buena parte de su historia, va a llevar una carga negativa asociada, el cuerpo como sitio de pecado y por supuesto todo lo que deriva de ello. Podemos incluso agregar algunos elementos más. No solamente el cuerpo aparece como la sede del pecado, sino que además entre los dos cuerpos, el femenino y el masculino, resulta que el cuerpo femenino va a tener todavía una carga negativa mayor. Porque recuerden que en la historia de la salvación, Eva es la culpable de la caída o del pecado original. ¿Ok? Y el pecado original entonces aparece sexualizado. Aunque claramente dice el relato que todo fue por un acto de desobediencia, comer del fruto del árbol prohibido, resulta que la desobediencia adquiere
una forma personal, es Eva, es decir, es la mujer que le dio por compañera. Por lo tanto, el pecado original aparece sexualizado, corporizado desde ese momento. Las lágrimas, que no dejan de ser un elemento interesante en el relato, las lágrimas abundan. No solamente expresan el dolor, sino que tienen un carácter sacrificial. Pero además yo quisiera agregar otro elemento. Las lágrimas son corporales. Las lágrimas son parte del cuerpo. Y resulta que esas lágrimas son las que se encargan de limpiar. Es el ofrecimiento que le hace Agustín a Dios, precisamente implorando por la conversión. Como ya les decía, la incontinencia sexual, que aparece mucho en el texto, está asociada con el peor de los males, con la raíz de todo el pecado, y es sinónimo de perdición. ¿Okay? El cuerpo es representación del mal, y justifica el odio que experimenta Agustín hacia sí mismo. Aquí hay un elemento interesante que es lo que quiero que presten atención. De una cierta concepción ontológica se define una posición moral. Es decir, Agustín de Hipona concibe el cuerpo como asiento del mal y eso explica su condición pecaminosa. Eso explica que la condición, su incontinencia sexual sea la raíz de todos sus pecados y de todos los males que está sufriendo. Vean un punto de vista muy interesante que no podemos dejar de ver. No lo encontramos propiamente hablando en las cartas de Pablo ni en los evangelios, pero sí lo podemos ya encontrar en autores como Agustín, donde hay un fuerte énfasis puesto en el carácter del mal que contiene el cuerpo. El cuerpo es algo malo y por lo tanto todo lo que deriva del cuerpo es malo. ¿Okay? Si antes habíamos dicho que lo propio de la gnosis es liberarse de las tinieblas, liberarse del mal, liberarse del cuerpo, el relato de Agustín de alguna manera es un ejercicio de liberación. ¿Ya? Es liberarse de la incontinencia para ganar la continencia. Y precisamente la imagen que recoge esta cita del libro de las confesiones quiere ilustrar algo de ello. Y en todas la misma continencia, no estéril, sino fecunda madre de hijos nacidos de los gozos de su esposo, tú, oh Señor. De acuerdo con este autor holandés, Johannes van Oort, esta imagen femenina, esta personificación femenina de la continencia es un elemento que está presente en rituales maniqueos y podría ser entonces un préstamo más que Agustín toma para precisamente mostrar ese tránsito de su condición de incontinente a la condición de continente a través de una mujer, una dama con la continencia, que se encarga de llevarlo. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar con esta exposición sobre el maniqueísmo en el relato de la conversión de Agustín de Hipona. Espero que estas pocas ideas les permitan entender mejor el relato de la conversión y bien, muchísimas gracias por su atención.